Buenas tardes a todas y a todos y en primer lugar quisiera agradecerle enormemente a la organización el esfuerzo que ha hecho en organizar todo este congreso online y aparte, bueno, felicitarle por la rapidez de la respuesta y el haber montado este congreso online en tan poco tiempo. Bueno, mi ponencia está centrada en las nuevas maternidades en la literatura italiana del siglo XXI y para ello comenzaré a presentar algunos aspectos sobre la maternidad. Me centraré en el contexto italiano para más adelante analizar tres novelas publicadas en el siglo XXI y que tratan de lleno el tema de la maternidad, pero desde una perspectiva matrifocal, como comentaremos más adelante. Bien, pues la maternidad y el hecho de ser madre han superado los límites de la elección personal de la mujer y han pasado a ocupar una parte de la esfera cultural, política y social de las sociedades occidentales. La mujer que desea o rechaza la maternidad nunca está sola en sus decisiones, sino que estas son objeto de constantes negociaciones dentro de la comunidad en la que vive, con las consiguientes penalizaciones, aprobaciones, recompensas o imposiciones según el contexto histórico y cultural en el que ocurran. Vincular la maternidad a la feminidad y a la identidad femenina ha tenido unas consecuencias devastadoras para la mujer a lo largo de la historia, ya que, bueno, aceptar la maternidad ha sido el pretexto para excluir a las mujeres de la vida pública y enaltecerlas únicamente como cuidadoras del hogar y del espacio privado, y rechazar la maternidad ha supuesto un estigma social prácticamente en su identidad, la ausencia de una cualidad prácticamente intrínseca. Bueno, si nos detenemos en Italia, vemos cómo a lo largo del siglo XX la maternidad ha estado sujeta a constantes negociaciones políticas, culturales y sociales. Si pensamos, por ejemplo, en los años del fascismo, todas las políticas de Benito Mussolini, o gran parte de las políticas de Benito Mussolini, iban destinadas a elogiar la maternidad y a enaltecer a la mujer como únicamente cuidadora de vida y principal transmisora de los valores patriarcales y patrióticos. Pasando además por los años de la recuperación económica, los años del boom italiano en los años 60 y cómo las mujeres comienzan a salir de los hogares y empiezan a trabajar en la esfera pública, cómo se vuelve a renegociar toda la estructura del hogar, de las familias y de la maternidad. Pasando también por los años 70, la segunda ola feminista y ese feminismo de la diferencia, cómo repercute en la vida de la mujer, hasta llegar a nuestros días y poder observar cómo la ciencia vuelve a ser un nuevo elemento que pone en jaque la maternidad y el cuerpo de la mujer, ¿no? Cómo la ciencia ha introducido nuevas dinámicas en la gestación y en la reproducción de vida, comprometiendo el cuerpo de la mujer y ciertas decisiones con una ética cuestionable, como por ejemplo pueden ser los vientres de alquiler. Bueno, por lo tanto, podemos ver cómo la maternidad ha condicionado la vida de las mujeres, ya que esta ha sido elogiada como forma de vida femenina, denostada como mecanismo patriarcal, criticada como elección entre parejas homosexuales o ampliamente debatida como alternativa individual a la mujer. La literatura femenina del tercer milenio ha reflejado fielmente estas controversias que surgen sobre los distintos aspectos de la maternidad y le ha otorgado por primera vez el protagonismo a la madre, una mujer que se aleja de ese arquetipo tradicional de la mamma italiana, sacrificada, posesiva y sumisa, y se enfrenta a nuevas formas de pensar en la maternidad y renegociar la identidad femenina. Por primera vez en Italia comienzan a publicarse unas novelas que pueden ser calificadas como novelas matrifocales, es decir, novelas donde se habla de la experiencia materna a través de la subjetividad de la madre. En un pasado teníamos novelas que hablaban de la maternidad, pero casi siempre lo hacían desde la perspectiva de la hija, algo que llamaron el daughter centricity. Las estudiosas Brenda O'Daly y Maureen T. Reedy, donde decían que todo se centra en el testimonio de la hija, pero nunca se escucha la voz de la madre. Bien, pues este proceso comenzó a revertir, sobre todo a partir del año 2000, donde tenemos un aumento considerable de novelas que hablan desde el punto de vista de la madre y que además tratan, bueno, pues no solo los problemas de la identidad femenina, sino también la difícil relación que se establece con los hijos y especialmente con las hijas. Bueno, para realizar este estudio yo he escogido estas tres novelas que tenemos aquí, Lo Spazio Bianco de Valeria Parrella, que bueno, habla sobre una maternidad
digamos que se queda sin categorías para identificarla porque es una maternidad, es una chica joven que experimenta la maternidad de manera prematura. Tenemos Le Difettose, que habla sobre los defectos del cuerpo de la mujer y sobre el estigma de la infertilidad. Y por último, Non mi vendere mamma, que trata sobre la polémica de los vientres de alquiler. Bien, la primera novela que voy a analizar es Lo Spazio Bianco, publicada en el año 2008 por la escritora Valeria Parrella, y la novela trata sobre la complicada experiencia fisiológica y emocional de la protagonista María tras dar a luz a Irene, que es su primera hija y es un bebé prematuro que nace con tan solo 6 meses. Durante ese periodo, la protagonista reflexiona acerca de su identidad como madre y sobre la maternidad, que se ve amenazada por esa delgada línea que existe entre la vida y la muerte. Además, María denuncia esa falta de categorías por no poder definirse, ya que no encuentra un reflejo en la sociedad ni en la cultura que sea un testimonio o que le sirva como testimonio para poder definir esa situación por la que está viviendo. La maternidad en la cultura siempre se ha contado como esa madre feliz, sacrificada por los hijos, donde todo va bien y todo está justificado por el sacrificio de los hijos, pero María no encuentra testimonios que reflejen ese ser madre y no serlo porque la vida de los hijos está comprometida en el momento del nacimiento. Por lo tanto, como ella misma dice, si hubiera sido un aborto, tendría una categoría para definirse, pero en ese momento no tiene ningún tipo de categoría, con lo cual ella se define como no soy una madre, simplemente soy ese buco vuoto, ¿no? Ese espacio vacío. Por ello, la novela Lo Spazio Bianco hace referencia a ese limbo identitario en el que se encuentra tanto María como su hija y que carece de una definición y por lo tanto carece de una identidad precisa. Durante el tiempo que María transcurre en el hospital, además, ella misma pensará sobre la maternidad desde su posición de madre actual, pero también desde su posición como hija, y tratará de alejarse del modelo de referencia de la maternidad, que es su propia madre, que era una mujer dependiente del marido y totalmente sacrificada por el bienestar de los hijos, un modelo que María rechaza y que considera no apropiado, ya que lo que quiere es tratar de ofrecerle a su hija Irene, en el caso de que viva, una serie de oportunidades que ella misma no tuvo por ese sometimiento que la madre le impuso también a su propia hija. Otro de los temas que es muy interesante y que la novela refleja de manera muy evidente es el tema de la violencia obstétrica. Bueno, María continuamente, ya que tiene que pasar bastante tiempo en el hospital, denuncia el uso de un lenguaje incomprensible en una situación tan delicada y la falta de preparación de los especialistas a la hora de abordar los temas relacionados con la maternidad y la posición de la madre. Bueno, toda esta reflexión comienza cuando María llega al hospital con contracciones y un ginecólogo le dice: la niña nacerá seguramente viva, pero podría morir enseguida, o también podría sobrevivir, pero con graves problemas. Dice, o también podría estar bien. Y le pregunta al final, ¿usted lo sabe? Bueno, de la pregunta que le hace en ese momento el ginecólogo se desprende un intento de responsabilizar a María de todas las decisiones que se tomaran de ahí en adelante, como si ella tuviera plenamente conocimiento de lo que pasará o de lo que iba a pasar desde ese momento hasta el desenlace. María, para esa pregunta, ley lo sabe, usted lo sabe, comienza a elaborar al cabo de los días distintas posibles respuestas, ¿no? Una de ellas es, yo no lo sé, pero usted tampoco lo sabe, hay alguien que lo sabe, la tuya no es una pregunta y creo que no estás esperando una respuesta. Luego más adelante dice, yo no lo sé no lo sé y no lo quiero saber, lo que quiero es, o no me gustaría admitir que mi hija va a tener menos posibilidades que yo, hasta que al final, tras reflexionar después de muchas horas en el hospital, lo que dice es, bueno, eres un arrogante, hablas de mí sin hablar realmente de ti, y entonces, bueno, digamos que hay denuncia esa falta de preparación y de sensibilización por parte del personal sanitario, y esto se ve en el trato que recibe María, y no solo María, sino otras madres que se encuentran en esa situación y en la que los médicos hacen unos diagnósticos vagos o incluso les dicen que el diagnóstico es reservado, y lo que María dice es reservado, pero
solo a las madres y no al Estado italiano y ni siquiera al personal del hospital. Entonces, bueno, digamos que la novela tiene dos ejes fundamentales. Uno es definir esa identidad femenina y las dificultades que tiene una mujer en las circunstancias de María para poder identificarse como madre, y a su vez rechazando esa maternidad sometida como era la de su propia madre. Y luego, por otro lado, tenemos esa violencia obstétrica que sufren pues, muchas mujeres en los hospitales cuando se trata de hablar sobre la maternidad. La segunda novela que vamos a analizar es Le difettose de Eleonora Mazzoni, publicada en el año 2012. Y bueno, esta novela es muy interesante porque es una de las primeras novelas, o una de las pocas novelas, por así decirlo, que habla sobre el estigma que se crea acerca de la infertilidad y de todos los procesos a los que se someten las mujeres de los tratamientos de fertilidad y las clínicas de fertilidad. Bueno, la novela habla sobre Carla Petri, que es la protagonista, una mujer al borde de los 40 años, que al igual que María, que no lo he dicho anteriormente, son dos mujeres que están muy preparadas académicamente, tienen sus trabajos, son independientes y deciden ser madres. Bueno, Carla Petri en este caso está realizada profesionalmente, es una mujer independiente y cuenta en primera persona pues ese drama de la infertilidad considerado como un defecto y una carencia casi ontológica. De hecho, bueno, la novela Le difettose es ese defecto que está en el cuerpo de las mujeres, nunca en el de los hombres, al no poder ser madres. Además, no solo es un estigma la infertilidad, sino que es vista y sentida como una culpa, como una ausencia, y lleva a muchas mujeres a iniciar la vía de la reproducción asistida, que es una durísima experiencia, casi siempre además silenciada. Se silencia tanto la infertilidad, como se silencia además la serie de tratamientos por las que pasan muchas mujeres. Y bueno, nos cuenta un poco la protagonista cómo en cuanto comienzas esta serie de tratamientos empiezas a alejarte de tu círculo de amistades y además conoces a otro tipo de mujeres que, como ella dice, en cuanto confiesas tus dificultades empiezas a conocer a un montón, o bueno, a una miríada de donne, ¿no? A muchas mujeres, a numerosas mujeres que están viviendo una situación muy símil, muy parecida. Y nos dice, es una especie de red carbonara invisible que te protege y te ayuda a superar esta situación. La novela no solo narra la historia de Carla Petri y todas las dificultades por las que pasa, toda la serie de tratamientos tan violentos que se hace y que inciden de manera directa en su físico y en su psicología, sino que también visibiliza a otras mujeres que tienen hijos, o sea, no solo visibiliza la situación de las mujeres infértiles, sino también todas aquellas que tienen hijos y también se sienten defectuosas, y las que eligen no tener hijos y también se sienten defectuosas por la presión social. Se sugiere la idea, por tanto, que en la naturaleza femenina existe la marca intrínseca del defecto, sea su decisión una u otra. Bueno, es interesante además cómo la protagonista, que sufre numerosos abortos después de varios intentos fallidos de tener un hijo, en la cama del hospital comienza a rememorar distintas vidas femeninas que sufren esta marca del defecto, ¿no? Y bueno, es muy curioso porque lo que hace la protagonista es rememorar distintas historias de vida femeninas y en este caso no las hace de manera anónima, sino que cada una de las historias tienen nombres de mujeres, ¿no? Nos dice, recuerdo Maura que voluntariamente decidió abortar, recuerdo Georgia que no podía soportar los maullidos de los gatos porque le parecía muy parecido a los llantos de los bebés, ¿no? Recuerdo Francesca que no quiso tener hijos. Recuerdo a otra persona, a otra de las mujeres que tuvo no sé cuántos hijos con el marido y otros con el amante. Es decir, recuerda distintas experiencias de mujeres que deciden ser madre y que deciden no serlo y les ponen nombres para intentar sacarlas del anonimato. Bueno, el final es una aceptación de la identidad de la protagonista, aceptar que la identidad femenina puede ir más allá y debe ir más allá que la maternidad y por tanto renegocia una nueva identidad femenina que va más allá de tener hijos. La última novela, No mi vendere mamma,
publicada en el año 2016 por Bárbara Alberti, posiblemente sea una de las novelas más interesantes por la temática que trata, que todavía sigue siendo un tema bastante controvertido, que es el tema de los vientres de alquiler. Trata los vientres de alquiler, su vinculación además con las clases económicamente, las clases sociales y económicas más desfavorecidas y la objetivización y la comercialización del cuerpo femenino, algo que la propia escritora califica como el consumismo genético. El breve relato, bueno, cuenta la historia de Asia, que es una niña que nació en un orfanato y que allí conoció a Lilo, que era otro niño, y que estarán juntos toda su vida hasta los 19 años, que salen del orfanato y deciden irse a vivir juntos. Bueno, Lilo caerá en las drogas y en el juego y para poder pagar sus deudas, pues prostituye a Asia en ocasiones hasta que le propone a Asia ser vientre de alquiler para poder costear todas las deudas que tiene. Asia se ve obligada a aceptar y comienza su nueva vida como vientre de alquiler. Bueno, Lilo encuentra una familia americana, los Trump, que deciden comprar ese vientre de alquiler y Asia tendrá que dejar toda su rutina, abandona su casa, abandona a Lilo para irse a vivir a una clínica donde la van a cuidar y va a estar además con los futuros padres, los Trump, va a vivir con ellos. Las primeras reflexiones que nos hace Asia es que durante 9 meses Asia va a pertenecer a los Trump, ¿no? A esa nueva familia que compra ese útero de alquiler, porque lo que nos hace pensar es, se dice útero de alquiler, pero realmente no es un trozo que puedes separar de tu cuerpo y alquilarlo, sino que tienes que someterte a una serie de reglas y someterte a una serie de comportamientos que lo que hacen es comprometer la vida de una mujer durante 9 meses, además con esos riesgos que existen, que si existen malformaciones, si existen ciertos problemas, si existen enfermedades, tiene que tomar la decisión la gestante y por lo tanto decidir si aborta o se queda con un niño con problemas. Bueno, la situación de Asia en el hospital cambia cuando siente la primera patada del bebé y no solo siente la primera patada, sino que además este comienza a hablar a través de su cuerpo y se puede comunicar con Asia. Asia, bueno, le pone el nombre de Kiko y es una presencia casi mágica. Habla desde la barriga y tiene además la capacidad de comunicarse con ella y a través de ella. Kiko se caracteriza porque posee un amplio conocimiento del mundo y tiene una función concreta, que es educar a Asia para que pueda desarrollar un pensamiento crítico y comience a tomar decisiones por ella misma y no esté guiada tanto por Lilo, que necesita el dinero, como por la familia que quiere quedarse con Kiko. Los diálogos que se establecen entre ambos personajes reflejan las dos posturas existentes en la actualidad, que es la maternidad subrogada como un acto de altruismo y libertad, o por el contrario, la comercialización del cuerpo femenino. Bueno, en los diálogos que tenemos a la derecha del PowerPoint nos dice, por ejemplo, cómo Asia está convencida de que esto sea un acto de altruismo y cómo Kiko simplemente cree que esto es un acto más de un capitalismo feroz que sobre todo actúa sobre las mujeres. Bueno, la novela se desarrolla como si fuera una historia del realismo mágico. Tiene un final abierto y es muy interesante, sobre todo por estas conversaciones que existen entre Kiko y Asia, y que además, bueno, hay otros elementos también que cobran voz, como por ejemplo los billetes de 50 euros, de 100 euros, y cómo entre todos, bueno, pues hacen ver una visión capitalista de lo que supone un vientre de alquiler. Bueno, para finalizar, seré breve y se puede decir que con este estudio he llegado a 3 conclusiones principales. La primera es que se observa ese discreto crecimiento de las novelas que narran la maternidad desde el punto de vista de la madre, desde además una posición subjetiva, sin más voz que medie en su propia experiencia que la suya propia, y se percibe un interés por profundizar en aspectos fisiológicos y psicológicos que afectan a la madre en el proceso de la maternidad. Se superan además muchos tabúes acerca de la maternidad, se describe el sufrimiento de la medicalización de la madre y por primera vez se empieza a visibilizar cómo la ciencia interfiere en el proceso biológico de la maternidad y se convierte en muchas ocasiones en un negocio lucrativo, como por ejemplo las clínicas de fertilidad, y esto se refleja de manera bastante contundente en la segunda novela, en Le difettose, y en la tercera novela, en Non mi vendere mamma. Y por último, se percibe un cambio generacional de
de las escritoras, que no escriben tanto su experiencia como hijas, sino que también cuentan su experiencia o únicamente cuentan su experiencia como madres en un posible intento de superar los roles maternales anteriores que anulan la identidad del sujeto femenino y además proponen unas nuevas identidades tanto para las madres como para las mujeres. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y reitero mi enhorabuena a la organización del Congreso por habernos dado esta posibilidad. Muchas gracias.